Salamu alaikum. El Corán y la metodología del pensamiento. El Sagrado Corán tiene poco más de 77.000 palabras, lo que significa que equivale a un libro de aproximadamente 300 páginas. Este volumen no suele contener mucha información, conocimientos y experiencia. A pesar de esto, el noble Corán provocó un cambio tremendo y radical en el camino intelectual y de comportamiento de la humanidad, lo que nos hace preguntarnos sobre el secreto del avance intelectual que tuvo lugar después de su revelación. Parece que el secreto no está en la gran cantidad de información, porque 300 páginas no suelen ser suficientes para dar muy poca información. Lo que vemos es que el secreto puede estar en la metodología que adquieren todos los que contemplan el noble Corán. Al hojear cualquier libro, a menudo encontramos que la idea y la información caen en cascada de principio a fin, y esto se debe al deseo del escritor de brindarle información y experiencias al lector. Sin embargo, quien lea el noble Corán notará que descubrir la secuencia requiere pensar y reflexionar. Por lo tanto, encontramos que los no árabes sienten al leer la traducción del noble Corán que está desconectado en muchos lugares. Esto se debe al hecho de que el noble Corán contradice en su formulación lo familiar de la humanidad, y luego sus palabras contadas tienen significados ilimitados. Y no olvides que su milagro se debe principalmente a su lenguaje, su afirmación y su brevedad, y que su comprensión necesita ser contemplada. Se advierte que quien se acostumbra a manejarlo desarrolla una metodología de pensamiento y deducción. Si existe esta metodología, se pueden encontrar seres humanos creativos. Cualquiera que profundice en la contemplación y el estudio del noble Corán se da cuenta de la interconexión entre los significados de sus palabras, sus oraciones, sus versos e incluso sus suras. Un estudioso de la historia del pensamiento islámico señala que el surgimiento de la ciencia de los fundamentos de la jurisprudencia, la ciencia de los orígenes del hadith, la ciencia de la teología y la ciencia de la gramática y la morfología, todo esto fue antes del surgimiento de ciencias tales como medicina, farmacología, química, óptica y otras ciencias. A partir de aquí, académicos, juristas y lingüistas, como Malik, al-Shafi'i y al-Khalil bin Ahmed, aparecieron antes del surgimiento de Al-Razi, Ibn Sina, Jabir bin Hayyan y otros. Esto es evidente por sí mismo. La ciencia de Usul al-Fiqh es una ciencia en la metodología del ijtihad y la deducción. La ciencia de los orígenes de los hadices es una ciencia en la metodología de la investigación histórica, y la gramática es una ciencia basada en el método de inducción. Y la teología es la base filosófica del pensamiento islámico. Más tarde, el desarrollo de la metodología de pensamiento musulmán condujo al surgimiento de diversas ciencias. El inicio estuvo relacionado con los fundamentos metodológicos, y los frutos estuvieron representados en las diversas ciencias, incluidas las ciencias cósmicas. Hoy podemos dividir la historia del pensamiento humano en dos etapas: la fase preislámica y la fase posislámica, donde la segunda fase se caracterizó por una metodología derivada del Sagrado Corán, que condujo a un tremendo renacimiento intelectual y científico que finalmente desembocó en la realidad científica contemporánea, tal como es. Sabía que Occidente puede ser un estudioso de los musulmanes, especialmente en Andalucía y sus universidades, en la medida en que no conocían a Sócrates, Platón, Aristóteles y otros filósofos occidentales, salvo a través de las traducciones de los eruditos musulmanes. Si el noble Corán desarrolló la metodología de pensamiento de los compañeros, los sucesores y sus seguidores, entonces, ¿por qué no afecta la metodología de pensamiento de muchos musulmanes de hoy, que la recitan por la mañana y por la noche? Para responder a esta pregunta, decimos: llama la atención que la abrumadora mayoría de los que recitan el noble Corán en la actualidad no vayan más allá de recitarlo en voz alta o con los labios en movimiento, y es raro encontrar a alguien que lo lea, reflexionando sus significados y contemplando sus problemas. Porque nuestra metodología de pensamiento no se forma excepto en la desmovilización del pensamiento en sus significados, estructuras, métodos y disposiciones. Quien estudia la historia de la exégesis y la jurisprudencia, y los planteamientos de comentaristas y juristas, se da cuenta de que esta metodología se ha manifestado entre los exegetas y los juristas diligentes. Es decir, para aquellos que abordan profundamente el noble texto del Corán. Para que se logre el efecto deseado en el nivel de los métodos de pensamiento, debemos agregar a la recitación del noble Corán la previsión. Más bien, es necesario avanzar en la reflexión sobre la recitación y la comprensión sobre la memorización.
No hay duda de que el conservacionista deliberado es más capaz que otros para mirar de manera integral el noble Corán, y él es el más capaz de interpretar el Corán con el Corán, entonces es el más capaz de observar y vincular, pero continuar mirando el noble Corán puede sustituir la memorización, con nuestro reconocimiento y nuestra afirmación de que la memorización es uno de los propósitos. Los compañeros y los seguidores, que Dios esté complacido con ellos, que son la gente del idioma y la declaración, cuando estaban pensando en el Sagrado Corán, y se formó sobre ellos, y eso tomó una fortuna de su pensamiento, y algunos de ellos recurrieron unos a otros para consultarse, este es Muawiyah, que Dios esté complacido con él. Abdullah bin Abbas visitó Muawiyah y él le dice: las contemplaciones del Corán me golpearon ayer, y no encontré una salvación para mí excepto contigo. Le muestra un verso de los versos que formó, y Abdullah bin Abbas, que Dios esté complacido con él, los ilustra. Este es Umar ibn al-Khattab, que Dios esté complacido con él, y en más de una situación, reunió a los compañeros y discutió con ellos el significado de uno o más versos nobles. Hoy, sin embargo, muchas personas se contentan con referirse a uno de los libros de Tafsir cuando forman el significado de un verso a partir de los versos, y es raro referirse a más de un libro sobre Tafsir, y también es raro discutir este tema con otros para llegar a un mejor entendimiento. No es de extrañar, entonces, que para muchos de nosotros no se formó la metodología esperada. Por otro lado, no es sorprendente que los compañeros y seguidores estén influenciados por el Sagrado Corán, y luego se forma la metodología de pensamiento para ellos, y el efecto de eso aparece como se ha obtenido de un desarrollo rápido y creciente. A nivel del pensamiento, el conocimiento, los métodos de investigación y las diversas ciencias, hasta que todo esto alcanzó su apogeo en el siglo IV después de Jesús, paz hacia él. La marcha de la exégesis durante los siglos pasados confirma el afán de los exegetas por tomar la comprensión de la primera como base para construir su propia comprensión. Así que nadie puede prescindir de la comprensión de los predecesores en la exégesis por razones de las más importantes de las cuales son la gente del idioma, y de ellos tomamos su conocimiento o su afán de transmitir lo que fue autenticado por la autoridad del mensajero de Dios, que Dios lo bendiga y le conceda la paz, con respecto a la interpretación del Sagrado Corán, así como lo que fue autenticado por la autoridad de los compañeros y sucesores. Dijimos que la cantidad de palabras en el noble Corán es un poco más de 77.000 palabras, y eso equivale a 300 páginas. El Sagrado Corán contiene 114 suras, incluidas las suras largas y las suras cortas. La sura más larga no excede las 24 páginas, en el caso de que cada página conste de 260 palabras, mientras que la sura más corta consta de 10 palabras. En cuanto al resto de las suras, está entre eso, en longitud y en breve. Cada sura consta de varios versos, y si sabemos que el número medio de palabras para un versículo es 12,4, y que algunos versículos constan de una o dos palabras, nos queda claro que este método difiere de lo que los humanos están acostumbrados en sus escritos. Este método de presentación puede ser uno de los secretos de la influencia del noble Corán. El que contempla señala que los versos de la Meca a menudo se caracterizan por ser breves, mientras que los versos civiles, en su conjunto, son relativamente largos. Se sabe que el foco en la etapa de la Meca estaba en el lado doctrinal, y esto significa que presentar la fe requiere ideas enfocadas y rápidas, lejos de alargamientos y ramificaciones. Esto nos guía a adoptar el estilo del eslogan en la convocatoria de ideas y creencias, ya que es más rápido en comunicar y hacer circular la idea, y es más fácil de tratar. En cuanto al método de los filósofos, es válido solo para unas pocas clases especializadas. Quien mire a Surat al-Ikhlas, por ejemplo, notará que es un eslogan claro y un mensaje rápido y decisivo, que reverbera con la doctrina del monoteísmo. Dios es uno, Dios el Eterno, no engendró, y no ha sido engendrado, y no tiene par. Esto nos guía a la metodología que debemos seguir al dirigirnos al público en general, y al reclamar la idea y el principio, y nos invita a hacer uso de la metodología del Corán de la Meca y civil, para emplearla en el dirigirse a las personas, de modo que cada Macán tenga un ensayo. Más de una vez nos hemos mostrado reacios a comprar libros valiosos debido al estilo de presentación en ellos. En cuanto a la narración continua, no hay tabulación, ni párrafos, ni signos de puntuación. Si nos ofrecieran este tipo de libros de forma gratuita, dudaríamos en llevárselos, porque sabemos que se van a sacar
de las estanterías de la biblioteca, y sabemos que no tenemos ninguna motivación para leerlos, sino que leer es una especie de sufrimiento. Después de un tiempo, es posible que se sorprenda con un libro de este tipo, y se imprimió con un vestido nuevo, dividido en capítulos y decorado con títulos claros, párrafos cortos y coloreadas, algunas frases importantes, y los separadores y límites se colocaron entre capítulo y capítulo, párrafo y párrafo, oración y oración. Sí, podemos ahora que nos enfocamos en los detalles y nos familiarizamos con lo pequeño y lo grande, la claridad se ha convertido en una especie de belleza atractiva, y la conducción placer. Es necesario separar y definir, para que el lector pueda enfocar y distinguir. ¿No ves que el noble Corán consta de 114 suras, y cada sura es un número de versos? Como se mencionó anteriormente, el número promedio de palabras para un versículo no excede las 12,4 palabras. Es una coincidencia que se llame sura. La palabra de la sura nos recuerda el muro, que separa una parcela de tierra de otra, y una casa y otra. Es una coincidencia lo que llamó verso. La palabra nos recuerda un signo claro, cuya claridad constituye una prueba, que al final es un argumento y una prueba. Decíamos que los escritores, en la mayoría de los casos, apuntan en sus escritos a brindar a las personas nueva información y experiencias, por lo que caen en cascada de ideas de principio a fin, y a partir de eso los capítulos y capítulos están secuenciados, y eso está muy claro. De lo contrario, se considera un defecto y una deficiencia. Esto es comprensible en trabajos destinados a impartir información y experiencia. Pero si queremos estimular el pensamiento y la reflexión, y crear una metodología adecuada en el pensamiento, la investigación y la deducción, entonces el estilo de presentación debe ser diferente. Ya no necesitamos una secuencia clara, sino una secuencia que el lector se esfuerza por descubrir. Al contemplar el noble Corán, primero contemplamos el versículo. Si entendemos su significado, entonces nos resultará fácil relacionar un versículo con otro. Entonces se asume que notamos que los versos de la sura vinieron en grupos. Si se entienden los significados del primer grupo, entonces se entiende el segundo grupo. Es posible relacionar los significados de los grupos. Y después de que terminamos de entender Surat como Al-Imran, por ejemplo, contemplamos Surat las mujeres, y si lo entendemos, palabras y oraciones, versículos y grupos, ahora podemos relacionarlos todos con el Surat Al-Imran que lo precede. No es fácil para nosotros relacionarlo con Surat Al-Maida, que lo sigue, hasta que contemplemos también Surat Al-Maida, a nivel de palabras, oraciones, versos y grupos. La perfección de la comprensión de la primera sura, y la comprensión completa de la segunda sura, conduce a una exploración de los vínculos y conexiones entre las dos suras, y así sucesivamente. Sería sorprendente descubrir que el Corán interpreta la Corán, y se nos revela como una estructura integrada y compacta. El que estudia el noble Corán se da cuenta de que algunas historias del Corán se han repetido en más de una sura. Aquellos que piensan que el noble Corán solo se reveló para brindar información y conocimiento a las personas, ven la repetición como un fenómeno no positivo y, por lo tanto, se sorprenden del hecho de que el Sagrado Corán educa a las personas de manera integral, y eso incluye educar ellos en la metodología del pensamiento. Es notable que las historias del Corán difieren radicalmente de las historias humanas, la narración detallada. Más bien, son, si se puede decir, clips que pueden ser un poco largos o cortos, pero si duran más, permanecen dentro del marco del cuento, incluso muy corto. En cuanto a la repetición, los que recitan el noble Corán sin contemplación la engañan externamente. En cuanto a la gente de la contemplación, saben que no hay repetición excepto en la forma, pero en el fondo no hay repetición. Desde aquí nos parece oportuno llamar la atención sobre lo siguiente. Primero, decir que la historia coránica se repite no significa que se repita en detalle, sino que puede aumentar o disminuir en algunos detalles y retórica. Segundo, los contextos en los que se repite la historia coránica varían, lo que significa que el significado aprendido difiere según el contexto. Tercero, algunos vocabulario u oraciones se sustituyen por otros, y la introducción y la demora están en palabras y oraciones, la campana varía, la música varía y los cortes de verso difieren. Cuarto, es evidente que los objetivos de la historia coránica tienden a diferir de los objetivos de la historia en los escritos de la humanidad, por lo que los objetivos se multiplican al repetir la historia. Quinto, tal método de repetición se desarrolla en la metodología de pensamiento del gerente, porque toma nota de los posibles patrones y las fórmulas
que pueden multiplicarse, y luego toma nota de los cambios necesarios para lograr la armonía con el contexto, en términos de significado y esencia, y en términos de la forma retórica, es decir, la prenda en la que los significados deben manifestarse. Luego apunta las posibles alternativas para un discurso influyente y productivo. Y hasta que la idea se aclare, damos un ejemplo de la naturaleza. La materia está formada por electrones, protones y neutrones. La suma de estos se llama átomo, la suma de los átomos se llama molécula y la suma de las partículas se llama compuesto. A partir de estos átomos, moléculas y compuestos, se crean las variaciones aparentemente infinitas. Si tomamos el elemento potasio, por ejemplo, encontraremos que la diferencia en la proporción de este potasio en diferentes plantas da lugar a diferentes alimentos. No se dice que el sabor de los plátanos, por ejemplo, sea el mismo que el de las manzanas, considerando que se debe al potasio. La diferencia en la proporción de potasio resultó en una gran diferencia en el sabor. Si profundizamos, encontramos que los componentes de la manzana son de hecho electrones, protones y neutrones. Estos son los mismos componentes de hierro, cobre. La repetición en el mundo de la materia es la base sobre la que se sustenta toda la diversidad y riqueza que caracteriza la existencia, y si la repetición de la palabra es imperativa, y la repetición de la oración está bien, entonces la repetición de la historia tiene muchos beneficios, ya que esto conduce al surgimiento de nuevas estructuras, da varias imágenes e inspira amplios horizontes, revela ricas lecciones y crea métodos de pensamiento y deducción. Por tanto, lo que se requiere aquí es enfocar la atención para intentar explorar los patrones que establecen una metodología normal. Espero que este tema ha sido interesante a vosotros. No olviden en abonar para apurarme a traer más temas. Que Dios os bendiga.